Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a las clases normales. Estamos retomando. Entonces, vamos a meternos de lleno en la materia, ¿ya? Vamos a partir del capítulo 2, parte 2, en que seguimos con redes, ¿ok? En el capítulo este es el capítulo de computadores, redes, internet y web, ¿ya? Ya hemos abarcado computadores, vamos a seguir hoy día abarcando redes, y ya hemos conversado lo que es internet, pero analizando más lo que vamos a ver hoy en redes, vamos a entender más lo que es internet, ¿ya? Yo creo que en 2 clases más vamos a ver algunos conceptos de la web, porque internet y web son cosas diferentes. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hoy día lo que nos convoca es abordar uno de los protocolos que ya habíamos adelantado en las clases anteriores, por lo menos lo habíamos mencionado, que es el protocolo TCP/IP, el protocolo que se utiliza para poder paquetizar la información en un mensaje, por ejemplo, que se envía de un host a otro host, y rutear esa información para que llegue a destino, y el host de destino entonces pueda obtener el mensaje, ¿no? Entonces, TCP/IP en verdad son 2 protocolos. TCP significa Transfer Control Protocol, protocolo de control de transferencia, e IP es el Internet Protocol. Y vamos a entender cómo estos protocolos funcionan en distintas capas que siguen un modelo de referencia, que se conoce como el modelo OSI, que es una manera de poder ordenar la construcción de distintos protocolos, no solamente el TCP/IP, para el transporte de información, o bien otros requerimientos, otros servicios que se requieren en la red, ¿ok? No sé si alguien estaba pidiendo entrar, no, ya. Y yo creo que, no sé si alcancemos a ver DNS, pero ojalá podamos ver DNS, ahí ya vinculándonos un poco más, acercándonos un poco más a lo que es el concepto de web, en donde vamos a ver cómo estas direcciones IP finalmente se estructuran en un repositorio o en un directorio, digamos, en donde podemos hacer un mapeo entre las IPs y la URL que tradicionalmente utilizamos en el browser para poder conectarnos a un recurso web, ¿okay? Por ejemplo, una página web, un sitio web. Recursos web hay muchos, no solamente las páginas web, ¿okay? También puede ser un recurso de tipo multimedia, un recurso de audio, y otras estructuras más avanzadas de la web semántica, ¿okay? Pero bueno, eso es como lo que vamos a ver hoy día. Y el primer concepto es el de dirección IP, ¿ya? ¿Por qué nos interesa definir este concepto? Porque es fundamental para poder darle una ubicación a las distintas redes que componen Internet, la red de redes, ¿cierto? Poder darle una ubicación a las distintas redes en esta jungla que es Internet, ¿ya? Entonces, básicamente la dirección IP es como la dirección de su casa en una ciudad, ¿ya? Ustedes son ubicables en sus casas para poder distribuirle, por ejemplo, los dispositivos que se les distribuyeron, producto de que ustedes tienen una dirección. Un host, entonces, puede ser alcanzable en esta red porque también tiene una dirección. Y esa dirección es la dirección IP, ¿ya? Esa es la analogía para poder entender en simple qué es una dirección IP, ¿de acuerdo? Por eso se pregunta acá, ¿qué es lo que necesito para que una carta llegue a destino? La dirección, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito para que un mensaje que yo envío desde un host a otro host llegue a destino? La dirección del host de destino, ¿ok? Y esa dirección es la que se conoce como dirección IP, ¿ya? Existen dos versiones operables, porque hay otras más, pero que son de investigación. Dos versiones operables de direcciones IP. Una es la versión 4, que se conoce como IPv4, ¿okay? Y otra es la versión 6, ¿ya? Vamos a ver en qué se diferencia, pero la que generalmente utilizamos, y la que más de alguna vez ustedes han interactuado con ella, es la IPv4, ¿ya? Cuando ustedes ingresan la IP, por ejemplo, de la red, ingresan la IP del host, etcétera, cuando configuran una red, generalmente ustedes con la que interactúan es con la IPv4, ¿ya? Y es ese espacio de direcciones que tiene 4 numeritos, porque nosotros vemos esos numeritos en el sistema decimal, ¿okay? Es decir, en el sistema que utilizamos tradicionalmente para contar
o hacer operaciones aritméticas en la vida diaria, ¿ya? Tiene cuatro numeritos como el que vemos acá, 146, 83, 722 o 192, 853. Entonces cada una de estas direcciones va separada por un punto. En particular, cada dirección es un byte, ¿ok? Entonces decimos que una operación, una IP de 4, se compone de 4 bytes. Y cada número puede dividir entre 0 y 255, es decir, tenemos 256 posibilidades para darle un valor a cada una de estas componentes de la dirección IP. Entonces, si son 256, eso es como 2 elevado a, no me acuerdo, a 6 creo, no, perdón, no, a 6. 2 elevado a algo, pero si ese 2 elevado a algo, por principio de multiplicación, lo multiplicamos 4 veces, nos da que tenemos una cantidad posible de direcciones IP a generar de 2 elevado a 32, que es un número grande, ¿ya? Es un número grande, y cuando se pensó esta estructura para la IP, se pensaba que este número 2 elevado a 32 iba a ser suficiente para poder darle una dirección en la red a todas las redes y a todos los hosts. ¿Okay? Pero hemos visto cómo Internet, particularmente a través de la web, fue colonizando todas nuestras vidas y las redes fueron creciendo de una manera exponencial, y también los hosts, que las IPv4 fueron insuficientes, ¿ya? Es decir, se agotaron, porque 2 elevado a 32 es un número acotado. Entonces, para eso se creó otra versión, que es la IPv6. Vamos a aceptar a esta persona. Se creó otra versión, que es la IPv6, ¿ya? Que es un espacio de direcciones de 16 bytes, ¿ok? Y aquí se utiliza notación hexadecimal, en donde se describen en 8 grupos de 4 hexadecimales, ¿ok? Con IPv6 podemos lograr 2 elevado a 128 distintas direcciones, lo que es harto más grande, pero harto más grande que 2 elevado a 32. Es tan grande que cada grano de arena que existe en el planeta podría tener su propia IP, ¿ya? IPv6. ¿Ya? Es un número grande. Y quizá ahora sí podemos decir que nos van a alcanzar para harto tiempo, pero quién sabe. Quién sabe qué nos depara el futuro, quizá en 50 años más o 100 años más, 2 elevado a 128 direcciones sea poco, ¿no? Quién sabe. Pero sin embargo, los seres humanos somos buenos para reciclar, entonces el IPv4 se recicla. Y una de las maneras de reciclarlo es reutilizando IPs a través de una técnica que se llama NAT, Network Address, no me acuerdo lo que era la T. Bueno, Transaction. Entonces, reutilizando IPs, no vamos a ver ahora lo que es la técnica NAT, pero les adelanto, reutilizando estas IPs, podemos darle uso repetido, digamos, a este espacio de 2 elevado a 32. ¿Okay? Bueno, eso con respecto a las IP, pero ¿para qué son útiles las IP? Como dije en un principio, para poder lograr enviar un mensaje desde un origen, que tiene una dirección, que sería el remitente, ¿cierto?, hasta un destino, que sería un host de destino, que también tiene un IP. Por lo tanto, gracias al IP, podemos hacer un ruteo. Es decir, gracias a la IP, los routers que están en Internet son capaces de redirigir el paquete, ya vamos a ver lo que es un paquete, digamos la unidad mínima de información, ¿okay? Redirigirlo a través de un camino conveniente para que llegue a destino, ¿ya? Entonces, esa es la utilidad que nos presta tener una dirección IP. Es como que, gracias a la dirección IP, un correo, un paquete que yo mando desde Estados Unidos va a poder llegar a Chile. Quizás en Estados Unidos va a pasar por varias ciudades, y en cada ciudad van a mirar la dirección de destino y van a saber a qué otra ciudad siguiente enviar ese paquete, ¿ya?
para que en la siguiente ciudad tomen la misma decisión, ya sé, ¿okay? Hasta que llega a Bestia. Esa es básicamente la utilidad que tiene un IP. ¿Preguntas sobre IP? ¿No? Quiero estar seguro que... hay una persona que está admitir. Quiero estar seguro que me están escuchando. ¿Me pueden dar algún feedback? Se escucha. Se escucha, ya. Pueden interrumpirme, ¿eh? Pueden hacer preguntas, como la primera clase que tuvimos en donde fue bien interactivo. Keila, por ejemplo, hace estas preguntas. ¿Ah? Está un poco callado hoy día, Keila. Bien, entonces, esta notación IP, aquí tenemos un ejemplo. ¿ya? Aquí está en notación binaria, ¿ok? 128, 10, 2, 30, y acá su respectiva notación binaria, en la primera fila. ¿ya? Entonces, una dirección, tal como la dirección de su casa, contiene una parte que te permite llegar, por decir así, a la comuna. ¿ya? Y hay otra parte que te permite llegar a tu casa en sí dentro de la comuna. ¿ya? Entonces aquí con la dirección IP es lo mismo. Vamos a decir que hay una parte que te permite llegar a la red, que le vamos a llamar la parte red de la dirección IP. Y hay otra parte que te permite llegar a tu casa, es decir, que te permite llegar al host, que le vamos a llamar la parte host de la red. ¿ya? En este ejemplo idealizado tenemos que la parte red está identificada por el número 1, 0, varios ceros, ¿no es cierto?, que es el 128. ¿ya? Y la parte host por estos otros tres direcciones que están a continuación. ¿ya? Esos 3 bytes. 10, 2, 30. Entonces con ese vamos bajando hasta llegar al host específico dentro de la red 128, por decirlo así. ¿ya? Lo que nosotros vemos es 128, 10, 2, 30. Lo que ve la máquina, obviamente, es un binario, como el que está arriba. ¿ya? Entonces, la parte red y la parte host fue una manera inteligente de estructurar la dirección IP para poder llegar a destino, pero que con el tiempo requirió ir haciendo algunas modificaciones. ¿ya? En un principio solamente se dejaban 2 bytes, es decir, 2 direcciones para la parte red y las otras 2 para la parte host. Incluso con una podía bastar en los inicios, digamos, con una podía bastar. Pero con el tiempo, como fueron creciendo las redes, se fue necesitando más parte red. ¿ya? Entonces, las redes de esa manera se separaron en distintas clases. Se dijeron van a existir las clases A, ¿ya? Van a existir las clases B, van a existir las clases C, también existen las clases D y también existen las clases E. Pero las más usadas son la A, B, C. Esas son las que se utilizan, por decirlo así, en la vida diaria. ¿ya? La E, por ejemplo, está destinada a investigación. ¿ya? Es una clase de dirección IP, o sea, un subconjunto de dirección IP, que está destinada para que los investigadores puedan jugar con ella, ¿ya? Y probar nuevos protocolos, ¿okay? Y mejorar la tecnología, el software de red, digamos, que está abajo de la infraestructura física de las redes. ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clase A, 10.0.0.32, en base 10, nuestro país de 10, que solamente utiliza un byte para la parte de red, ¿ya? Y los otros 3 para la parte de host. ¿Mm? Entonces, si se fijan, esta sería la notación que ve la máquina en base 2, base binaria. ¿ya? Una clase B, entonces, consistiría en 2 direcciones con parte red y otras 2 con parte host, y una clase C, 3, 2, 3, 1. ¿ya? Entonces, separando en subconjunto las redes, digamos, perdón, las IPs, se logró hacer una asignación mucho más eficiente en el mundo, a las distintas redes del mundo, de las direcciones IP. ¿ya? Por ejemplo, pero estas direcciones IP ya prácticamente se agotaron. En el año 2011 aproximadamente se distribuyó la última clase C en Asia y en América Latina, creo que la última se distribuyó hace como 5 años atrás. Entonces, pero gracias, como les conté, a la técnica NAT, se han podido reusar las IP y evitar este problema de la escasez de direcciones IP. Bueno, pero la división en clases de IPs, suena feo eso, ¿no? La división en clases de IP también sigue una regla, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes utilizar
desde el número 0 hasta el 126 para la parte red de la clase A, ¿ya? Desde el 128 al 191 para el primer byte de la parte red de la clase B. Y del 192 al 200, al 100 algo para la clase C, y después para la clase D y la clase E. ¿Okay? Y de esa manera tú puedes identificar si el IP a qué clase corresponde. Aquí está, por ejemplo, la clase A de 1 a 126, la clase B de 128 a 191, la clase C de 192 a 223, eso era. Recuerden que el máximo que tenemos es 255. ¿Okay? Entonces la D y la E, a su vez, corresponderían a 224, 239 y 240, 255. ¿Ya? Aquí está la clase E que les decía que se reserva para investigación. ¿Ya? Y la clase D para otro tipo de servicios en la red, multicasting en particular. ¿Ya? Profe, una duda. ¿Sí? Entonces, el tipo de clase se define por el rango de códigos, por así llamarlo, o sea, ese rango. O sea, cada clase se define por ese rango, por el rango del primer byte. Así es. Ya. No por lo que destina a la red, porque, por ejemplo, en la clase B destina como 2 secciones del código a la red y los otros 2 al host, y en la clase C son 3. Así es. Eso no determina el tipo de clase, simplemente como el tipo de funcionamiento. No, en el fondo destina que si tú tienes 128.1.0.0, ¿ok? Esa va a ser una red, la 128.1. Pero si tú tienes 128.2, esa va a ser otra red. 128.3 va a ser otra red distinta, ¿ya? Por ejemplo, 128.1 es la del DI, 128.2 es la de CMPC, 128.3 es la de la Fundación para la Transparencia, 128.4 es la del Departamento de Eléctrica. Así. Ya. Okay. Gracias, profe. Bueno. Entonces, esa es la manera de estructurar en distintas clases las direcciones IP. ¿Profe? Sí, adelante. ¿Qué pasa con el 127? Verdad, el 127 se lo comieron. Esto debería ser hasta 127. Sí. Okay. 120. Si es que no, mira, yo creo que esto debería ser hasta 127. Si no, voy a... lo posteo en el foro si es que 127 es para algo en particular, pero que yo sepa, no. Nunca he escuchado que sea para algo en particular. ¿Ya? Bueno, entonces, con eso sabemos desde dónde yo voy a enviar el mensaje y hacia dónde lo voy a enviar. ¿Ya? Es decir, cuando ustedes envían su email, el texto que ustedes escriben en el correo, ¿sí? ¿Lo puedo interrumpir? Dale, dale. Es que no me queda muy claro porque en el ejemplo que sale en la diapositiva 4, la clase va dependiendo de la cantidad de bytes que se van asignando a cada serie. Por ejemplo, la clase A se asigna el primero y el primero corre de 0 a 256 y la clase B asigna el primero y el segundo y así. Pero en la diapositiva siguiente dice que la clase A se define como de 1 a 126, después de 128 a 121, pero esos son como los valores del primer byte. Como que no está tomando en cuenta los segundo y tercer byte que están disponibles. No sé si me explico. Claro, sí te explicas. Tiene que ver con lo que preguntaba Keila. Tan solo el primer byte se utiliza para identificar a qué clase pertenece la dirección IP. ¿Ya? Los otros, el segundo byte para el caso de la B y el segundo y tercero para el caso del AC, se utilizan para indexar simplemente otras redes. ¿Ok? Para poder multiplicar la cantidad de redes que yo puedo asignar con las IP. ¿Ok? Ya. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Vale. Entonces, por ejemplo, ustedes escriben un correo electrónico y ese correo electrónico tiene un... gracias por las preguntas porque eso como que me energizaron. No sé si estaba como un poquito robot al principio, no sé, que había perdido rodaje después de tantas semanas sin hacer clases. Bueno, entonces, el mensaje que ustedes escriben, el texto, más el archivo que ustedes adjuntan, es un conjunto de bytes, ¿ya? Gigantesco. Y eso ustedes lo quieren enviar desde su servidor de correos hacia otro servidor de correos. Por ejemplo, desde el servidor de correos Gmail, donde está alojada su cuenta de correo, al servidor de correos del DI.
donde está alojada, por ejemplo, mi cuenta de correo, ¿ya? Entonces, para que ese mensaje sea alcanzable, utilizamos la dirección IP. Es decir, desde la dirección IP de tu servidor de correos Gmail hacia la dirección IP de mi servidor de correos DI. ¿Ok? Y así podemos lograr la comunicación gracias a las direcciones IP. Esa es la primera componente para lograr la comunicación entre hosts. Pero la segunda es el principio de paquetización de la información. Yo les comenté en la primera clase que lo que nosotros hacíamos con este gran conjunto de bytes, que es el texto de su correo electrónico más el archivo adjunto, es hacerlo pebre, ¿ya? Es decir, particionarlo en pequeños pedacitos, ¿ya? Y cada uno de esos pequeños pedacitos, entonces, inyectarlo a la red. A ver si lo pregunto de otra forma. ¿Cómo ustedes logran pasar? No es muy ecológica la pregunta, pero es solo para caricaturizar el principio de paquetización. ¿Cómo ustedes logran pasar un elefante por una manguera? ¿Quién me dice? ¿Moliéndolo? Moliéndolo. Ya, perfecto. O haciéndolo pedacito, ¿ok? Podríamos utilizar objetos inertes para dar el ejemplo, porque es como feo moler un elefante, ¿no es cierto? Bueno, pero efectivamente haciendo picadillo el elefante y metiendo cada pedacito, ¿no es cierto?, dentro de la manguera. Y cada pedacito con una unidad máxima de tamaño, es decir, una unidad máxima de transferencia, ¿ya? Para que logre caber, para que quepa, perdón, en la manguera, ¿ya? Entonces, esa es la manera en que logramos pasar este gigante elefante por la manguera. Lo mismo con este gran conjunto de bytes, que es el texto de su correo electrónico y el archivo adjunto, ¿ya? Entonces, eso está también explicado acá en este ejemplo que dice cómo envío un álbum de fotos, o el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto?, desde Tokio a Santiago, ¿ya? Si es que enviarlo por completo, me sale $5.000 porque pesa 10 kilos, ¿ya? Pero si lo particiono en 100 gramos, me sale más conveniente, ¿ya? Entonces, es mejor particionar el álbum para que llegue de pedacitos a destino, y al final lo único que hago es reconstituir el elefante, reconstituir el álbum, reconstituir por capítulo el Quijote, ¿ya? Son las 12:49, vamos a hacer un break, ¿les parece? ¿Ya? Vamos a hacer un break para que estiremos las piernas, vayamos al baño, nos tomemos un café, ¿ya? Y volvemos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Sí? Súper. Nos vemos entonces son las 12:50, nos vemos a la 1, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a los IP, ¿ya? Bueno, entonces dijimos que el elefante lo teníamos que particionar para pasarlos por el datagrama, perdón, por la manguera. Es lo mismo acá. Entonces, en el fondo, ¿quiere decir que las redes son mangueras que tienen cierto calibre? Sí. O podríamos decir, ¿son carreteras que tienen cierta cantidad de pistas? Sí. Y esa cantidad de pistas es acotada. Por eso, y es lo que se denomina un ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es una cantidad acotada y es un bien escaso. Es decir, tener más ancho de banda tiene un costo mayor. En lo que se quiere medir el costo, tiene un costo mayor. Por lo tanto, y la demanda es alta. La demanda por banda ancha es alta, ¿ok? O sea, por ancho de banda, es alta. Entonces, si hay una demanda alta y hay una cantidad limitada de ancho de banda, ¿qué es lo que decimos? Decimos que el ancho de banda es un bien escaso, ¿de acuerdo? Y si es un bien escaso, es transable y tiene un precio. Por eso nosotros le pagamos a un Internet Service Provider, como Movistar, como WOM, como Entel, etcétera, BTR, por acceder a ancho de banda. Y le pagamos mensualmente un fee por ese servicio, ¿ya? Porque es un bien escaso, ¿ok? Y tiene un precio. Bueno, ese precio está regulado por ley, en particular por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ya que está
bajo el alero del Ministerio de Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicación. ¿Y por qué está regulado? Porque la cantidad de actores que proveen el servicio de ancho de banda es limitada. Por lo tanto, pueden transformarse en un oligopolio y los precios subir y eso perjudicar al consumidor, ¿ya? Entonces hay que regularlo. De lo contrario, estaríamos pagando más por el ancho de banda por por la simple conducta, digamos, humana. Eso es discutible, dejémoslo de lado. Simplemente porque es un mercado imperfecto, ¿ok? Entonces, de esa manera, hablamos del ancho de banda como un bien escaso. Bueno, entonces como este ancho de banda tiene una cantidad limitada de pistas, necesitamos que el conjunto de bytes que constituye nuestro correo electrónico, es el ejemplo que estamos usando, ¿cierto? Vaya particionado en estos trozos, y cada uno de estos trozos se llama paquete o datagrama, ¿ya? Son sinónimos, ¿ya? Ahora, cada paquetito va a tener un folio, es decir, si tu mensaje y tu archivo adjunto lo particionaste en 100 partes, por dar un número arbitrario, cada datagrama va a llevar un folio que va a decir, este es el 1 de 100, el 2 de 100, el 3, etc. ¿Ya? Entonces, cada paquetito lleva un folio. Y además, cada paquetito que va viajando a través de la red, de internet, ¿no es cierto? Y los routers van tomando la decisión de por dónde mandarlo, se rutea de manera independiente. ¿Alguien me puede decir por qué se rutea de manera independiente? Es decir, ¿por qué no todos los paquetes van juntos en un mismo camino? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dale? Yo lo pienso como en una carretera. Usualmente cuando tú se ven tacos es porque hay un camión, por ejemplo, que dobló en una esquina y quedó atascado, quedó metido. Si mandáramos todo junto pasaría lo mismo, tendríamos una cola de información que atrasaría el resto de las colas. Si lo mandamos por separado, cada cual toma el camino que encuentra y es mucho más rápido y genera menos taco de información. Bien, muy bien. Es decir, lo que ella nos está diciendo es que enviarlo por distintos caminos minimiza el riesgo, ¿ya? Minimiza el riesgo de que perdamos todo. Así, algunos van a llegar a destino y los que no llegan se pueden retransmitir. Pero no tienes que retransmitir todo el mensaje, sino que solamente aquellos que no llegaron, ¿ya? Entonces, esa es la idea de distribuirlo, claro, rutearlo por caminos independientes, ¿ya? Muy bien. Entonces, si el elefante lo pasé particionado, ¿cómo reconstituye el elefante al final? Porque al host de destino, lo que le interesa, por ejemplo, si ustedes me mandan un correo electrónico, lo que a mí me interesa no es estar leyendo aleatoriamente cada pedacito, cada paquete de su correo electrónico, sino que lo que me interesa es leerlo completo y y de una manera coherente, ¿ya? Entonces, para eso, en el destino, el protocolo TCP se hace cargo de reensamblar el mensaje y darle entonces la coherencia final como un mensaje completo, ¿ya? Entonces se juntan todos los paquetes para obtener el mensaje de inicio, ¿de acuerdo? Bueno, veamos entonces cómo adentrémonos a un paquete, ¿ya? Acá arriba tenemos que este rectángulo que está aquí constituye un paquete, ¿ya? Un paquete IP o un datagrama. Una pequeña porción de este datagrama se va a destinar para estampar ahí información, metadata, que se va a conocer como la cabecera del paquete, ¿ya? Entonces, si el paquete, por ejemplo, tiene un máximo de 64 kilobytes, que es lo que aproximadamente pesa un paquete, esos son aproximadamente 64 kilobytes, lo que se conoce como la unidad máxima de transferencia, ¿ok? El header va a tener aproximadamente 60 bytes. Son como los límites. Pueden haber, obviamente, paquetes más pequeños. ¿Por qué? Porque nunca la división de un mensaje en paquetes de 64 bytes va a ser exacta. Siempre va a quedar un resto que va a ser distinto a 64, casi siempre. Entonces, en promedio, entonces, son de 64 kilobytes el datagrama entero y la cabecera de 60 bytes.
En esta cabecera es en donde vamos a imprimir información que nos va a permitir rutear el paquete, ¿ya? Es decir, hacer que llegue a destino. Acá en esta tabla que está abajo abrimos el conjunto de metadata que contiene esta cabecera, ¿ya? Por ejemplo, la versión del protocolo, porque hay distintas versiones, entonces dependiendo de la versión hay que ponerse de acuerdo en cómo trabajar el TCP. El time to live, que sería el tiempo máximo de vida que un datagrama puede tener en la red, porque puede ser que se fue por un camino muy largo y se perdió, o en el fondo puede ser que el paquete colisionó, ¿ok? Eso pasa, ¿no? Entonces, si un tiempo máximo se supera, digamos, el time to live, digamos, el TTL, también se conoce como TTL, en ese caso, ese paquete se pierde, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, una información muy importante que es la dirección de origen, source address, esa es la IP de origen, ¿ya? Es decir, el remitente. Que sería la IP del servidor de correos de Gmail desde donde ustedes me están mandando su correo electrónico. Y la dirección de destino, destination address, que sería la dirección IP del servidor del DI, desde donde yo voy a obtener el correo electrónico que ustedes me mandan, ¿ya? Y así está el largo del paquete, ¿ok? Y otros atributos, otra metadata que es complementaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Options, uno puede poner atributos tales como que no quiero que este paquete pase por tal IP o por tal conjunto de IPs. ¿Por qué? Seguramente, sin ser prejuicioso, porque Estados Unidos no quiere que sus paquetes pasen por Corea del Norte, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, el conjunto de IPs que están en Corea del Norte hay que evitarlas. Aquí en Options, entonces tú puedes especificar que no quieres pasar por esas IPs, ¿ya? Sin prejuiciar, solamente para dar un ejemplo que se entienda, ¿ya? O bien, tú quieres que pase por un camino, por una ruta fija, específica del paquete. Entonces aquí tú identificas las IPs de todos los routers por los cuales tú quieres que pase ese paquete, ¿ya? Por ejemplo, en casos de mission critical, como mensajes militares, tú puedes definir que quieres que siga por un camino seguro, que es como un camino dedicado, y por lo tanto identificas la IP de todos los routers por los cuales quieres que pase, ¿ya? Y también desde este campo option se puede utilizar para poner atributos que te permitan capturar información como el tiempo de viaje, y se utilizan por lo general en investigación, ¿ya? Por lo general en investigación. Pero lo crucial que nos importa a nosotros es la IP de origen y la IP de destino. La dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Porque con eso yo puedo hacer que el datagrama llegue a destino, ¿ya? Entonces, Profe, una ¿sí? duda. Usted habló de metagrama, creo que era. El metadata. ¿Qué es eso? Porque lo mencionó, pero no pude cachar a qué se refería. Ya, sí. Es un uso del lenguaje que uno hace, a veces. Metadata me refiero a datos que son como genéricos, ¿ya? Sin valores específicos. Entonces, por ejemplo, acá el time to live, la IP de origen, la IP de destino, son como datos genéricos que tú vas a considerar en la mayoría de las cabeceras de los paquetes. Pero quédense con atributos o datos que componen el datagrama, ¿ok? Quédense con eso. Bueno, entonces... ¿Estamos? Gracias, profe. Ya. Entonces, aquí, entonces tenemos que el datagrama tiene toda la información que yo quiero enviar, en particular el header tiene, o la cabecera tiene el IP de origen y el IP de destino. Al origen o en el origen yo particiono el conjunto de bytes en pequeños datagramas, y en el destino todos estos datagramas yo los reensamblo. Ese proceso de reensamblaje se llama checksum, ¿ya? Es decir, en el fondo antes de hacer el reensamblaje yo tengo que chequear que todos los paquetes llegaran. Entonces el servidor de correos del DI, como los paquetes van foliados, va a decir, ok, los tengo todos. Y entonces luego de eso va a hacer el reensamblaje. ¿De qué?
y yo, por lo tanto, voy a poder acceder al mensaje completo. Pero puede ser que falte algún paquete. Entonces, en ese proceso de checksum, el destino, el host de destino le puede decir al host de origen, oye, me faltó tal paquete, reenvíamelo. Y así el host de origen lo reinyecta a la red y se logra completar entonces el mensaje completo en el host de destino, ¿ya? Entonces, checksum, como hacer hacer un chequeo de que, un checklist de que me llegó todo, ¿ya? Si se fijan, la manipulación de los datagramas, es decir, crearlos, imprimir información en la cabecera, ¿ok? Hacer el checksum con los datagramas y luego reensamblar el mensaje, es algo que se hizo tanto en el host de origen como en el host de destino, pero no se hizo nada con respecto a la manipulación del datagrama mientras el datagrama fue viajando en la red, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos de que la inteligencia está en las puntas, en donde el host de origen y el host de destino se entienden como las puntas, ¿ok? Y ese, en inglés, es el paradigma end-to-end, ¿ya? Es decir, el datagrama no se modifica mientras se va transportando por la red, ¿ya? Las decisiones de qué hacer con el datagrama se toman al destino, cuando llega a destino el datagrama. Es decir, un datagrama no se puede manipular mientras va viajando por Internet, ¿ya? Mientras va viajando por Internet, lo único que hace el router es decidir por qué camino lo envía, ¿ya? Pero no manipula para nada el datagrama. Entonces la inteligencia está en las puntas, ¿ya? La inteligencia está en las puntas. A eso es lo que nos llamamos, a eso nos referimos con el paradigma end-to-end, ¿ya? Y esa manipulación de los datagramas que se hace en el origen y el destino es lo que está a cargo del protocolo TCP. Solamente la parte TCP, Transport Control Protocol, ¿ya? Transport Control Protocol. Entonces, el TCP, por lo tanto, solo actúa en las puntas, ¿ya? Es lo que decimos la capa de transportes. La capa de transportes, ¿ya? En cambio, el IP, que sería la otra parte de este protocolo, ¿ya? Sí actúa en la red. ¿Y qué es lo que hace? El protocolo IP es el que toma la decisión de hacia dónde rutear el paquete. Y el protocolo IP, a su vez, actúa entonces en la capa de red. En la capa de red. Entonces decimos que el TCP actúa en la capa de transportes, en las puntas, y el IP actúa en la capa de red, ¿ya? Es decir, en la red misma, ¿okay? En Internet, ¿ya? Bueno, estos protocolos fueron ideados por Vincent Cerf y Khan. Ya en los años 60, ya comenzaron a crear el concepto de packet switching, porque esto en términos técnicos se conoce como packet switching, ¿ya? Y en los años 70 crearon este protocolo y es el que se ha mantenido para hacer el ruteo de paquetes en Internet, ¿ya? Y se ha ido mejorando, hay versiones y se hace investigación permanente sobre ellos para ir creando protocolos, haciendo más eficiente el protocolo. Pero los principios básicos de funcionamiento, que son los que les estoy contando acá de una manera un poco más coloquial, son los mismos, ¿ya? Son los mismos, ¿ya? Bueno, entonces, con eso hemos conocido los principios de el packet switching, es decir, el envío de paquetes a través del protocolo TCP e IP en Internet, ¿ya? Vamos ahora a profundizar sobre estos protocolos, ¿ya? ¿Preguntas hasta el momento? Ya, bueno, entonces, existen varios protocolos, pero aquí solamente nos estamos enfocando en el TCP/IP. Pero en los protocolos en general, estos protocolos en general funcionan en capas. Ya les hablé de la capa de transporte y la capa de red, ¿no? Por ejemplo, para entender lo que es una capa, cuando ustedes conversan,
solamente el protocolo de comunicación solamente vive en una capa, ¿ya? Que es la capa de escuchar y hablar. ¿Okay? En cambio, enviar una carta a destino vive en varias capas. Por ejemplo, una de las capas es el transporte por la empresa de correos a través de las carreteras. ¿Ya? Entonces, va un camión con las cartas en las carreteras, decimos que esa es una capa. ¿Ya? Pero otra capa sería, por ejemplo, que la carta se ponga en el buzón, ya no existen los buzones, pero se va al correo a dejar la carta, ¿ok? O se llama a la empresa de correo a que venga a buscar la carta. Esa es otra capa, ¿ya? O escribir la carta, esa es otra capa, ¿ya? Entonces, así, de esa misma manera, funcionan estos protocolos de comunicación en Internet, a través de distintas capas, ¿ya? Y eso permite permite hacer más eficiente el proceso de comunicación, ¿ok? En donde cada capa se hace cargo de una tarea específica, ¿ya? Y utiliza solo la información que le corresponde a su capa. Eso es lo que se conoce como el principio de encapsulación. Es decir, la información, hay como una cabecera que le corresponde a la capa I, por ejemplo, que no puede ver la capa J, ¿okay? O la capa I+1. ¿Ya? La capa I+1 ve otra cabecera del datagrama. ¿Ya? Y ve otra información porque le concierne utilizar otra información porque tiene otra función. Entonces, de esa manera, no es necesario que, por ejemplo, esta empresa de correo que está enviando la carta a través de las carreteras, a través de las carreteras, ¿no es cierto?, abra la carta, porque esa información no le concierne, ¿ya? No le concierne la información que está dentro de la carta, ¿ya? O de la parte de la carta, ¿ya? Si es que fuera una carta particionada en varias cartas, ¿ya? Solamente le concierne una capa, o sea, la información que consiste en la dirección de origen y la dirección de destino, ¿ok? Entonces, no tiene que meterse en lo que no le importa. Cada capa se mete en lo que le corresponde, ¿de acuerdo? Pero, para poder enviar el mensaje y que el mensaje llegue a destino, necesito ir paso a paso, pasando por cada capa y cada capa cumpliendo una función en particular, ¿ya? Entonces, tenemos la gracia de tener estos protocolos en capas es que te entrega modularidad, es decir, puedes dividir pastelero a tus pasteles en el fondo, ¿ok? Permite que la implementación sea menos compleja, más fácil, porque cada capa se va a preocupar de lo suyo, ¿ok? Y es una manera más ordenada, digamos, de poder implementar este proceso de comunicación, ¿ok? Bueno, entonces, aquí tenemos un emisor y un receptor cuando enviamos un mensaje a través de Internet, ¿ya? Vamos a decir entonces que el recorrido de capas, en el caso del emisor, va a ser desde la capa superior, que generalmente se conoce como la capa de aplicación, hasta la capa más básica, que sería como la capa de nivel físico, la capa de enlace, ¿ok? Que es por donde yo envío físicamente los datagramas, el cable, o el medio de transmisión, que también puede ser el aire, o la fibra óptica, ¿ok? Y luego, cuando llega a destino, yo hago el camino a la inversa, es decir, paso desde la capa física, que sería el medio de transmisión, por ejemplo, hacia capas superiores, hasta llegar a la capa de aplicación, que es la capa que interactúa con el ser humano, que se dice que es como la última capa, la primera y la última capa, ¿ya? Y esto sigue un modelo que se conoce como el modelo OSI, Open System Interconnection, que es un modelo de referencia que te dice separe el proceso de comunicación en capas
y en tales capas. Usted puede escoger usarlas todas o un subconjunto. Va a depender del dispositivo, ¿no? Por ejemplo, si es un host, un computador, va a ocupar todas las capas de este modelo de referencia, el modelo OSI. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace, la capa física, ¿ya? Pero si es un router, no le va a interesar la capa de aplicaciones, ¿ok? Quizás solamente le interese la de red, la física y la de enlace. Si es un switch, otro equipo de interconexión que está dentro de una LAN, por ejemplo, no le va a interesar la capa de transporte, ni la capa de aplicaciones, ni la de red, solamente le va a interesar, por ejemplo, la capa física y la capa de enlace, ¿ya? Va a depender entonces de lo que el dispositivo realice, ¿ya? Aquí tenemos como una división típica en capas, que son las que yo le he mencionado. Está la capa de aplicaciones, que es con la cual nosotros interactuamos, los seres humanos. La capa de transporte, que es la que se hace cargo de generar los datagramas, o bien de reensamblar el mensaje final en el destino. La capa de red, que es la que se hace cargo del ruteo del datagrama. O bien, y después tenemos ya capas más físicas como la capa de enlace o la capa física en sí, que es el medio de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos este host de origen que vamos a llamar A, que es el origen, la fuente, y este host de destino que vamos a llamar B, ¿ok? Lo podemos ver acá también en este esquema de red, ¿okay? Tenemos acá el host de origen, tenemos acá el host de destino, A, B. Vemos que están dentro de una red particular. El host A, vamos a decir que está en la red A, y el host B está en la red B. Hay otro host, pero que no interactúa aquí. Si nos damos cuenta, al dispositivo que es el host le van a interesar todas las capas. La aplicación, el transporte, la red, la de enlace y la física. Pero al switch solamente le va a interesar la de enlace y la física, ¿ya? Pero al router le va a interesar la de red, la enlace y la física, porque el router en particular tiene que decidir hacia dónde enviar el paquete, ¿ya? Y a destino lo mismo, que tenemos también un switch y tenemos un host de destino, ¿ok? Entonces, en el origen, las capas superiores le prestan servicio a las capas inferiores, y en el de destino, al revés, ¿ok? Entonces, aquí como que aquí paso en un sentido las capas y acá paso en el otro sentido las capas, ¿ya? Esto ya lo hemos mencionado, ¿ya? Entonces, como dije antes, el concepto que se utiliza para decir que a cada capa le importa, tiene una función y le importa, por lo tanto, un conjunto de información del datagrama, es lo que se conoce como la encapsulación, ¿ya? Decimos que la información de cada capa está encapsulada, y esa capa solamente entonces va a acceder a la información que está encapsulada en la cabecera que le corresponde, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos el proceso de encapsulación, donde a este mensaje se le agrega una cabecera que va a corresponder a la capa de transporte. Después, al mismo mensaje, en la capa de red se le agrega otra cabecera que va a corresponder a la capa de red, ¿ya? Por ejemplo, aquí importa el folio, el time to live, importa el tamaño del datagrama, etc. Acá, en la capa de red, no importa esa información que estaría en la cápsula 4, sino que importa la IP de origen y la IP de destino, que estaría en la cápsula 3, ¿ya? Y en la capa de enlace importa información más técnica, bueno, perdón, más de bajo nivel, digamos, ¿ok? Para poder realizar la transmisión en sí. Y acá al revés, se va recorriendo cada una de estas cabeceras, pero en el sentido inverso, ¿ok? Entonces, la construcción de estos protocolos
siguen este modelo de referencia que se llama el modelo OSI, que te dice, mira, es más conveniente construir los protocolos en capa y que cada capa se haga cargo de algo específico. Eso nos da modularidad, ¿ok? Que los protocolos y servicios estén bien definidos en cada capa, y nos permite aplicar el principio de encapsulación en el envío y de desencapsulación en la recepción, ¿ok? Entonces, el modelo OSI se compone de estas capas que ya hemos mencionado: la física, de enlace, de red, de transporte, y estas otras tres de arriba que por lo general se conocen solo como aplicación, ¿ya? Y cada una entonces cumple una función diferente, ¿de acuerdo? Esas funciones ya las hemos destacado en general en esta clase, pero aquí ustedes pueden ver, bueno, esto también es redundante, ya lo hemos mencionado, pero acá ustedes pueden ver de qué se hace cargo cada capa. Por ejemplo, la capa de aplicación, como dije, es la que interactúa principalmente con el usuario, ¿ok? Y también con la capa de red, ¿ok? En web, el protocolo que hace uso de esta capa es, por ejemplo, el protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, es decir, de archivos de tipo HTML, ¿ok? Después la capa de transporte permite que los datos se generen los datagramas para el envío y se reestructuren los datagramas en el destino, ¿ok? Entonces, en esa capa actúa el protocolo TCP. Y en la de red, lo que se hace es dirigir o rutear el datagrama por un camino específico, entonces ahí actúa el protocolo IP, ¿ok? Y así la de enlace y la física tienen otras funciones que vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? Ya estamos en la hora. Entonces, de esa manera logramos tener un proceso ordenado para enviar datagramas y para recibir los datagramas. ¿Algunas preguntas? ¿No? Ya. Entonces, quedamos hasta aquí, y la próxima clase, que sería este viernes, más feriado, ¿sí? Este viernes, no sé a quién le corresponde, creo que a Víctor. Seguimos terminando de ver el modelo OSI, ¿ok? Y luego vamos a ver en específico cómo funciona el TCP, vamos a ver el Three Way Handshake Protocol, cómo funciona el TCP en más bajo nivel, digamos, en más detalle, hasta que lleguemos al concepto de DNS, que es la manera de estructurar en un gran repositorio a las direcciones IP que existen en el mundo para poder asignarlas de una manera ordenada en todos los países, ¿ok? Entonces, bueno, quedamos hasta aquí, y que les vaya bien en los siguientes cursos que tienen.